Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, un programa de bendición a la familia, enseñando de la profecía para los tiempos de hoy. Sí, Dios está abriendo muchas puertas que estaban cerradas. Él está abriendo cielos sobre finanzas, sobre economía. Él está abriendo puertas que estaban cerradas, ahora se están abriendo. Y pues lo único que tenemos que hacer pues es acceder a esas puertas y tomar lo que Dios nos ha dado en herencia. Así es, Dios nos está dando mucho entendimiento de cosas que antes no conocíamos y que ahora están siendo reveladas por medio del Espíritu Santo. De eso se trata este año 2019. El año 2019 es un año de luz, es un año de alumbramiento y estamos empezando la segunda parte de este año. Por eso convocamos al ayuno de la paz por México, porque cada nación está en el plan de Dios. Cristo pronto regresará a reinar sobre cada nación y es precisamente la iglesia de cada nación la que prepara el camino de la venida del Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando precisamente de la bendición de Dios en la tierra. Es la iglesia. La iglesia es la bendición para todo el mundo. Necesitamos conocer de lo que es la iglesia, porque estamos en un tiempo de mucho conocimiento de la verdad de Dios. Conoceremos la verdad y seremos libres. Hay personas que no conocen de lo que es la iglesia, tienen un concepto humano de la iglesia y por lo tanto la confunden con religión, creyendo que la iglesia son edificios o son organismos, organizaciones creadas por el hombre mismo. Y no, la Biblia habla de que la iglesia son personas creyentes en Cristo. Todos los que hoy somos cristianos formamos parte de la iglesia. ¿Cuándo está reunida la iglesia? Cuando hay dos o tres que están hablando de Jesucristo en la tierra, donde están reunidas dos personas cristianas bajo un árbol, en la calle, en el trabajo, en la casa, en la playa, donde quiera que estén. Allí está la iglesia. La iglesia son los hijos de Dios. Está formada por los hijos de Dios. El término iglesia significa congregación, significa reunión de los santos, reunión de los cristianos o también la asamblea. Es una asamblea de cristianos, por eso esta asamblea puede estar en cualquier lugar. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 2, porque allí la Biblia habla acerca de lo que es la iglesia. La iglesia está formada por los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Allí habla de Jesucristo, el Verbo de Dios. Leamos el versículo 12 al 14, al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los hijos de Dios son los que han recibido al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesucristo. Toda persona en la tierra que ha recibido a Jesucristo pasa a ser un hijo de Dios. Se le conoce como el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo a una vida totalmente diferente de la que hemos vivido. No es la vida de lo natural,
empezamos a vivir la vida del reino de Dios, la vida de lo espiritual. Por eso la Biblia habla de la importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo y caminar con el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Leamos en Romanos capítulo 8, allí la Biblia habla de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que da testimonio, es el testigo aquí en la tierra de quién es cristiano y quién no es cristiano, quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Leamos lo que dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como hijos de Dios somos herederos aquí en la tierra. Hemos recibido la herencia de Cristo, y en Cristo, dice la Biblia, somos merecedores de la herencia que Dios pactó con Abraham. Abraham es el padre de la fe. Hoy caminamos en fe, creyendo en las Escrituras, creyendo en la Biblia. Por eso todo hijo de Dios, todo cristiano debe caminar en fe. Sin fe no agradamos a Dios. Por eso en este programa siempre estamos hablando de la Biblia, para que cualquier persona se fortalezca en fe, para que de esta manera Dios se agrade y pueda recibir la persona la bendición de Dios. La iglesia está en la tierra para bendecir a otras personas, para bendecir ciudades, para bendecir naciones. Así que la iglesia es la gran bendición de Dios en el planeta. En Marcos 16, versículos del 15 al 16, Jesucristo dio la gran comisión de predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios en todas las naciones de la tierra. Es la tarea, es la gran comisión dada a la iglesia. Todos los que hoy somos cristianos hablamos de Jesucristo, no de religión, hablamos de la persona de Jesucristo. Hemos recibido a la persona de Jesucristo, esto es por fe. Por medio del Espíritu Santo hemos nacido de nuevo a una vida diferente, y es el Espíritu Santo quien nos va revelando, nos va dando conocimientos de los secretos y misterios de Dios, cosa que no hemos visto, que no hemos oído. Ahora Dios la revela a todos los hijos de Dios. Por eso cuando oramos estamos recibiendo la revelación de los secretos de Dios. El cristiano debe orar para recibir información fresca de todos los secretos que Dios tiene en revelación a los hijos de Dios, para que ahora los hijos de Dios ayuden a muchas personas que están engañadas por Satanás, están bajo tinieblas. Por eso la iglesia tiene la encomienda de llevar la luz a muchas naciones de la tierra y bendecir cada persona. Leamos Marcos 16 del 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo ser humano tiene la capacidad de creer o no creer. La persona que crea, que reciba a Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios, pero la persona que decide no creer ya está caminando en la condenación. Cristo no vino a condenar, sino a salvar, pero la persona decide, tiene un libre albedrío cada persona, y la persona toma su decisión. Por eso se predica el evangelio, y cada persona que oye el evangelio tiene la opción de creer o no creer, de aceptar o no aceptar. Pero vendrá el tiempo del juicio, porque Dios
establecerá un juicio para los incrédulos. Así que la Biblia dice en Mateo 24:14 que este evangelio del reino de Dios, el evangelio de la verdad, el evangelio del amor, el evangelio de la paz, porque solamente por medio de Jesucristo puede haber paz. Paz en una persona, en un matrimonio, en una familia, en una colonia, en una ciudad, en una nación, porque Jesucristo es el príncipe de paz. Si queremos paz en esta tierra, tenemos que aceptar al príncipe de paz y pasar a ser la iglesia de paz, la iglesia en la tierra que puede traer esa paz por medio de la oración que hacemos a Dios. Dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se predica el evangelio del reino de Dios. No se predica ninguna religión o denominación cristiana. Se está predicando de la persona de Jesucristo, las virtudes de Jesucristo. Esta es la tarea de todo cristiano en la tierra, y donde se reúnan 2 o 3 cristianos, ya forma la iglesia. La iglesia es la reunión de cristianos, la reunión de los santos de Dios, la reunión de los hijos de Dios. Puede ser en cualquier lugar de la tierra. Por eso no hay límites para predicar el evangelio. Estamos en un tiempo donde pronto la iglesia terminará su función de predicar el evangelio, y entonces viene el rapto de la iglesia. Leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. O sea que al término de el trabajo de la iglesia de predicar el evangelio, de dar a conocer a Jesucristo, entonces Jesucristo levantará al cielo a la iglesia, los que son suyos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la enseñanza de lo que es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, cuando la iglesia haya terminado su tarea. Estamos viviendo tiempos ya del arrebatamiento. Después viene la gran tribulación. Mateo 24, del 20 al 22. Jesucristo profetizó que vendría tiempo donde no habría paz. Hoy puede haber la oportunidad de paz en un territorio, en una ciudad, en una nación, pero llegará el momento que ya no habrá ninguna paz, porque el príncipe de paz estará pronto a regresar a la tierra, y las señales dadas antes de su venida hablan de la aparición de un personaje que se llama el Anticristo, y serán los tiempos de gran tribulación. Jesucristo lo profetizó. Mateo 24, 20 al 22. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que aquí tenemos la enseñanza de la profecía, donde nos habla de los tiempos que ya estamos viviendo. Pronto sucederá el tiempo de la gran tribulación sobre el planeta Tierra. ¿Por qué lo decimos?
Cada día estamos viendo mayor violencia en nuestras ciudades y naciones. Estamos viendo mayor maldad en el ser humano, como si no fuésemos todos criaturas de Dios, si no tuviéramos espíritu y alma. Nos estamos destrozando unos a otros. La violencia está generalizándose en el mundo entero. Hay violencia en la familia, violencia en el matrimonio, hay violencia en las calles, hay manifestaciones que hablan de una corrupción que tiene que ver con la carne, con la herencia que hemos recibido de Adán y Eva, porque esta herencia tiene que ver con la carne misma. A esto vino Jesucristo, a llevar su carne, su cuerpo de carne a la cruz y cancelar la maldición. Por eso hoy la iglesia predica al Cristo resucitado. Cristo pagó el precio para romper la maldición de la violencia, la maldición que está operando en el hogar, la maldición que opera en una ciudad, la maldición que opera en una nación. Por eso en Jesucristo está la respuesta de cambio para que haya paz. La paz que venga a cada persona, la paz que venga a cada matrimonio, la paz que venga a cada familia, la paz que venga a la sociedad de una ciudad, porque todo se genera en la persona. Por eso Jesucristo dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda persona, de ciudad en ciudad, de nación en nación. Lo único que puede cambiar a una persona violenta es Jesucristo. Cristo representa cambio, transformación, cambio de pensamiento, cambio de vida, cambio de todo aspecto de la vida aquí en la tierra. Por eso estamos predicando hoy más que nunca el evangelio, pero estamos en tiempos donde ya la iglesia terminará de predicar el evangelio y vendrá un tiempo de gran tribulación. Si hoy estamos viendo estas escenas de violencia, no se comparan con todo lo que vendrá. Todo ello está profetizado en el libro de Apocalipsis, el libro 100% profético. La Biblia habla en el capítulo 6 de que de pronto se abrirán los sellos. Esto habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, muy conocidos por la mente humana. Así que la Biblia empieza hablando de juicio, los sellos, juicio de los sellos en Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 8 habla ya de los juicios de las trompetas. En Apocalipsis capítulo 16 en adelante empieza a hablar de los juicios de las copas de la ira de Dios. Así que habrá gran tribulación cual nunca hubo, hasta que llegamos al capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, donde Dios trae juicio sobre la idolatría en la tierra, trae juicio sobre la gran ramera, trae juicio sobre la gran Babilonia. Todo juicio vendrá en tiempos de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis habla ya de la segunda venida de Cristo. Cristo viene a reinar sobre presidentes, sobre primeros ministros, sobre reyes, sobre autoridades, sobre gobiernos, sobre naciones. Cristo reinará desde Jerusalén a todas las naciones de la tierra y vendrá un tiempo de paz. Es el reino de 1000 años de Jesucristo y está en Apocalipsis capítulo 20. Así que Jesucristo reinará, el diablo estará atado durante 1000 años. Y la Biblia habla que después vendrá el juicio, después del reino milenial, vendrá un juicio para toda la tierra, para todos aquellos que no estén registrados en el libro de la vida. Entonces irán a la condenación eterna. Y la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 21 y 22 de cielos nuevos
tierra nueva. Esta es la profecía del futuro que ya nos está alcanzando. Por eso este año 2019 es un año de mucho alumbramiento. Dios nos está alumbrando. Y este tiempo del verano que acaba de comenzar es un tiempo donde Dios estará trayendo muchas bendiciones en cuanto a las necesidades de la familia, de ciudades y naciones. Pero también debemos saber que el enemigo trata de atacar donde está la bendición de Dios. Por eso tenemos que refugiarnos en Jesucristo, tenemos que caminar de la mano de Jesucristo y tenemos que obedecer las instrucciones dadas en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso estaremos enseñando de que la iglesia es la única bendición que Dios ha determinado aquí en la tierra, y comenzamos leyendo segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 7 al 10. Dice: porque ya el misterio, los misterios le pertenecen a Dios, el misterio de la iniquidad. Este año 2019 es un año de revelación de misterios. La iniquidad habla de la maldad, va más allá de una persona pecadora. Es una persona perversa en grado sumo, es una persona ya en el extremo de la maldad. Habla de la iniquidad porque la Biblia habla de un hombre que nacerá aquí en la tierra con toda la naturaleza del diablo, que se llamará la bestia o el anticristo. Y estamos en ese tiempo. La Biblia le llama el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo comenzó este misterio? Cuando nació la iglesia de Jesucristo. Hace 21 siglos comenzó el misterio de los últimos tiempos. Por eso el diablo ha estado atacando, la maldad se ha ido incrementando. Hoy estamos en el siglo XXI, por eso estamos viendo iniquidad en grado sumo como nunca hemos visto a través de la historia de toda la humanidad. Por eso tenemos que orar y ayunar por la paz de nuestras ciudades, por la paz de nuestras naciones, y ahora estamos convocando a un ayuno especial para orar por la paz de México, porque somos parte de la iglesia que está trabajando en México y por lo tanto la iglesia debe estar orando por la paz. Así que la iniquidad es un término muy importante en el conocimiento de las Escrituras, y dice aquí: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay algo que está que quien al presente lo detiene. ¿Quién está deteniendo este misterio de la iniquidad o la aparición del anticristo? La iglesia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con la iglesia deteniendo al anticristo, deteniendo el tiempo de la gran tribulación. Cuando la iglesia ya no esté en el planeta Tierra, este misterio se revelará en toda su extensión, y los que habiten en ese tiempo verán la persona del anticristo. La Biblia dice que todo el poder del diablo estará en esta persona. Dice aquí: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esto habla del rapto de la iglesia. Versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo o el anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Todo el poder del diablo, toda la maldad estará en este personaje llamado el anticristo o la bestia. Y que dice aquí el versículo 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, serán engañados los incrédulos. Los incrédulos cada día más estarán endureciendo su corazón hasta estar totalmente bajo el poder de Satanás, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron la salvación de vida eterna para estar eternamente con Dios, entonces estarán eternamente con el diablo.
Así que todo esto está registrado en la profecía. Por eso hoy tenemos que conocer lo que está escrito para nuestra generación del siglo XXI, para nuestra generación, para este año 2019. Dios se mueve a través de señales en el cielo, la luna, el sol. Pronto viene un eclipse de sol el 2 de julio. Pronto vendrán nuevos acontecimientos en el sol y la luna. Hemos conocido tantas señales en la luna, eclipses de luna, lunas llenas, todo ello habla de la iglesia, habla del avivamiento en la iglesia, habla de revelación de los secretos de Dios, pero también habla de oscuridad en el sol. Y el sol representa Jesucristo, el sol de justicia. Por eso el diablo trata de empañar la verdad, trata de que la persona en la tierra no conozca la verdad, sino la mentira. Por eso los tiempos de hoy son caracterizados por lo falso. Por ejemplo, en el medio de comunicación se hablan de las falsas noticias. El falso positivo también hablan en estos términos, porque son los tiempos que nos está tocando vivir. Por eso la iglesia es la solución a los problemas en cada ciudad y en cada nación. La Biblia habla en Deuteronomio 11 del 13 al 15 acerca de los cielos que se abren para que Dios envíe bendiciones sobre las naciones, sobre las ciudades. Hay que conocer la palabra y obedecer las instrucciones de la palabra para que siempre nos vaya bien. Por eso la iglesia enseña de la Biblia en todo lugar y en todo momento. Cada domingo vamos a la iglesia a escuchar la palabra que está predicando el pastor, para que de esta manera seamos alumbrados en las Escrituras y obedezcamos y recibamos la bendición de Dios. Deuteronomio 11 del 13 al 15. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Comerás y te saciarás. La alimentación, la comida para cada nación, Dios la provee. El problema de escasez no es de Dios, es un problema humano. Esto es debido a la corrupción del ser humano que está cometiendo injusticia. Pero Dios ha dispuesto plena bendición para cada nación del planeta Tierra. México es un país de grandes recursos naturales. Esos recursos Dios los ha puesto bajo tierra y sobre tierra. Dios es el Dios de cada nación. Por eso los cielos se abren y Dios se mueve de tiempo en tiempo. Por eso dice Dios, mandaré la lluvia a su tiempo. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Hablando de los tiempos ya conocidos, tienen que ver con las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Y estamos comenzando el verano. Estamos hoy en el tiempo del verano de Dios. Y Dios habla de lluvias. La lluvia primera, la lluvia segunda, la lluvia que tiene que ver con la estación del año. La primera lluvia es en otoño. La segunda lluvia es en primavera. Y la lluvia de primavera, que es la última lluvia, es para anunciar la bendición de prosperidad, la cosecha que viene en el verano. Por eso verano es tiempo de cosechar la bendición de Dios, es tiempo de cosechar lo que hemos sembrado, es tiempo de prosperidad, es tiempo de bienes y riquezas, es tiempo de caminar en toda bendición de Dios. Por eso los cielos se abren en el verano y hay provisión, hay salud, hay protección, hay bienes y riquezas, hay paz o bienestar en cada nación, y toda nación será llamada tierra deseable. No necesitamos ir a los Estados Unidos.
México es una nación de bendición si nosotros bendecimos a México, si nosotros oramos por México. Si tú eres una persona cristiana que está formando parte de la iglesia de Guatemala, ora por Guatemala. Dios bendice a través de la oración la tierra. Si eres una persona de San Salvador, bueno, o El Salvador, entonces ora por El Salvador, ora por cada lugar donde uno esté. Si Dios te ha traído a México, ora por México, porque cuando Dios nos mueve es para bendecirnos. Dios movió a Abraham a otra tierra para bendecirle en la tierra donde Dios le asignó. Si Dios te ha asignado México, bendice a México, porque en México tendrás la bendición de Dios, y la bendición viene en forma de trabajo. Habrá trabajo, habrá salario y tendrás el recurso más que suficiente para comer. Todo esto Dios lo ha dispuesto en cada nación del planeta Tierra. Dios no hace acepción de personas. Por eso Dios tiene su iglesia repartida en toda la tierra. Dios distribuyó a todas las naciones en toda la tierra, de nación en nación. Hechos capítulo 17, versículos 26 al 27, nos habla de cómo Dios distribuyó las naciones. De Dios es la tierra. Entonces Dios estableció naciones con límites territoriales, con fronteras, y en cada territorio Dios determinó los habitantes de una nación de generación en generación. Si hemos nacido en México, bueno, tenemos que ver qué es lo que Dios me dice para México. Yo tengo que ver al Dios que creó a México. Tengo que caminar en la revelación de los secretos de Dios. Jeremías 33:3 dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas grandes y ocultas que Dios tiene en México que todavía no se han dado a conocer. Puede ser que de pronto escuchemos una noticia de grandes yacimientos petroleros en el subsuelo mexicano. Puede ser que estemos escuchando grandes beneficios que vienen hacia México, porque verán a México como tierra deseable. Por eso tenemos que estar orando por la paz de México, que significa el bienestar de México. Así que cada iglesia en cada nación debe orar por su propio territorio. Dios es Dios de plan, de propósito, de diseño. Todo está moviéndose de acuerdo al plan de Dios de año en año, y cada año tiene estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Y cada estación nos habla de los secretos de Dios. Por eso estamos hoy hablando de lo que Dios está diciendo para este año 2019 al comenzar el verano, y Dios puso a ayunar por la paz de México al comienzo de este verano. Leamos Hechos capítulo 17, versículos 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo de una el sola linaje, sangre, la sangre de Adán. ha hecho todo el linaje de los hombres, Todo el linaje de los hombres, para que todas las habiten, naciones. para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Allí está, de la sangre de Adán se formaron todos los pueblos para Habitar ser en toda la faz de que la van a tierra. habitar el planeta Tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. El orden de los tiempos. Hoy estamos en el siglo XXI. Debemos hablar de nuestra generación, la generación del siglo XXI, caracterizada por el avance de la tecnología de la comunicación. Y también los límites de su habitación. Los límites de su habitación, las fronteras. México tiene fronteras al norte, al sur. Cada país tiene fronteras. Y a cada uno nos dio una nación. Desde luego. Somos de distintas naciones. Dios nos hizo nacer en México, los que somos mexicanos, otros en Francia, otros en Inglaterra, otros en África, otros en Asia. Dios distribuyó todo el planeta. ¿Para qué Él hizo esta distribución? ¿Cuál fue el propósito de que hubiesen
personas en diversas naciones. En diversas naciones. En diversas naciones. ¿Cuál es el propósito? Para que busquen a Dios. Sí, porque Adán y Eva pecaron. Entonces se habían apartado de Dios, huían de Dios. Entonces hay que hacerlos regresar de nuevo. Este es el misterio de la iniquidad. La iniquidad es la maldad del ser humano. Mientras más nos apartemos de Dios, más malos seremos. Por la naturaleza misma que heredamos de Adán y Eva. Ellos pecaron y esa naturaleza de maldad se ha extendido de generación tras generación. Hoy se habla mucho de corrupción porque la corrupción está en la carne. Habla de la concupiscencia de la carne y esa corrupción es la que ha llevado a la violencia, tal como sucedió en los tiempos de Noé. La concupiscencia de la carne son los deseos inmoderados y sin freno que tiene, por ejemplo, una persona, digamos, lujuria, lascivia, deseos a veces diferentes, pero de todas maneras son los deseos inmoderados. Y esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de maldad, se formó dentro del ser humano cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Por eso es que dice aquí, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea que todas las naciones deben buscar a Dios. Así. Todas las naciones deben buscar a Dios. Pero ¿cómo la población de un territorio nacional puede conocer al Dios que nos ama, al Dios de toda provisión? Solamente por medio del Evangelio. ¿Y quién es el responsable de predicar el Evangelio? La iglesia. Así que la iglesia tiene una gran responsabilidad de predicar el Evangelio en todas las naciones. Por eso la profecía dice, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo creo firmemente que al tiempo de hoy, siglo XXI, no hay nación en el planeta Tierra que no haya un cristiano en esa nación. En toda nación siempre habrá cuando menos una persona cristiana. Así que la iglesia está distribuida en toda la tierra. ¿Para qué están allí los cristianos en una nación? Para que prediquen el Evangelio en esa nación y esa nación se convierta a Jesucristo. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cómo será bienaventurada una nación? ¿Cómo será bienaventurado México si la iglesia de México está predicando el Evangelio a todo mexicano aquí en la tierra? Por eso, la iglesia es la bendición a cada nación. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo está hablando de predicar el Evangelio en toda la tierra, pero no podemos predicar si no fuese por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la presencia de Dios en cada cristiano y recibiría cada cristiano el poder para enfrentar el poder de Satanás aquí en la tierra. Es el poder de victoria, es el poder de la vida resucitada de Cristo que todo verdadero cristiano debe tener. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está, hasta lo último de la tierra debemos ser testigos de Jesucristo. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesucristo está hablando del poder. No podemos predicar el Evangelio por predicar palabra por palabra. Debemos demostrar que Cristo resucitó. Tenemos que demostrar que hay un poder en la vida de un cristiano. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Esto es para cualquier cristiano que realmente esté en el servicio a Jesucristo. Por eso tenemos que saber de este poder para llevar el Evangelio a toda criatura en todo lugar. Lucas 10:19. He aquí,
os doy potestad, o sea, poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Tenemos que predicar entonces el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, y el mensaje es: todo pecador, toda persona, la persona que ha nacido en la tierra ya nace en pecado, en el pecado de Adán y Eva. Entonces tiene que arrepentirse. Por eso el mensaje es: arrepiéntete de estar apartado de Dios. Arrepiéntete de tu pecado que te ha apartado de Dios. No puedes recibir la bendición de Dios a menos que te acerques a Dios. Para eso tendrás que arrepentirte. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Estabas en la dirección contraria, ahora regresa a Dios. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. Es el Evangelio de la reconciliación, y solamente en Dios hay paz. Jesucristo nos reconcilia con Dios para que vivamos quieta y reposadamente en la tierra, vivamos en paz, vivamos en las bendiciones de Dios. Por eso hombre, tenemos que arrepentirnos. Dios hizo las naciones, Dios hizo al hombre y le dio su habitación y su nación a cada hombre. Sí. ¿Para qué? Dice, para que busquen a Dios. Sí, porque ciertamente dice, Él no está lejos de nosotros. También dice que en Él vivimos y en Él somos, y que también somos linaje de Él, linaje escogido de Dios. Y dice que si pues siendo el linaje de Dios, entonces no debemos pensar que la divinidad, o sea, que Dios sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está, Hechos 17:30. Y esto es porque el hombre sin Dios hace su propio Dios. Y porque hace también un ídolo de la naturaleza misma. Hace imágenes. Y porque también Dios va a juzgar esto. La idolatría la va a juzgar. Esa persona y está la va a bajo juzgar. Maldición. Porque dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es a Jesucristo. Por eso tenemos que ir a el arrepentimiento de todo pecado si nos hemos apartado, en porque todo lugar, en toda nación, el arrepentimiento está el perdón de Dios. Dios suelta su arrepentimiento, su que perdón. Procedemos de Dios, que Dios nos creó, que somos linaje de Él y que le busquemos y que le encontremos. Ese es el trabajo de la iglesia, predicar el Evangelio para que todo pecador se arrepienta y se reconcilie con Dios. El poder está en el Espíritu Santo y a través de la oración. Los únicos que podemos orar para que Dios intervenga en los asuntos de una ciudad, de una nación, es la iglesia. La iglesia, repito, no es religión. La iglesia es la comunicación directa de la tierra al cielo. Cuando la iglesia ora, los cielos se abren, Dios escucha la oración de la iglesia y Dios atiende conforme a sus propósitos y voluntad los asuntos de la tierra. Así que la iglesia es la intercesora de la tierra. Todos los problemas de la tierra los presenta la iglesia en la oración. Jesucristo dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora la oración será en el nombre de Jesús. El Padre escuchará la oración en el nombre de Jesús. Y Jesucristo dijo, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Y la primera petición o la petición fundamental que enseña la Biblia es orar por la paz de nuestra nación, la paz de nuestra ciudad. La Biblia habla en Jeremías 29:11 que Dios es Dios de paz y que el pensamiento de Dios siempre es paz. Porque en la paz desarrollamos todo, en la paz prosperamos, en la paz crecemos, en la paz somos edificados. Si no hay paz,
se detiene el crecimiento, se detiene la prosperidad, se detiene todo avance de una ciudad, de una nación. Por eso es necesaria la paz, y los únicos que podemos orar por la paz somos los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz para cada nación. Por eso México hoy está en el plan de paz de México para nuestra generación de este siglo XXI. Este es un tiempo donde Dios nos está dando señales, muchas señales de cómo Dios está atendiendo los asuntos de México. Por eso se habla ya de justicia, se habla de eliminar corrupción, se habla de ayudar a la gente necesitada. Estamos en un tiempo donde la misericordia y la gracia y el favor de Dios se está manifestando. Por eso tenemos que intensificar la oración. Jeremías 29:7, allí Dios habla de una ciudad-nación como era Babilonia. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios dice a su pueblo, en este caso era Israel, ustedes deben procurar la paz de la ciudad a donde yo les hice transportar, Babilonia o la nación de los caldeos. Es lo mismo que Dios está diciendo a cada iglesia en cada nación. A México, la iglesia de México, nosotros debemos procurar la paz de México. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no guarda la ciudad o la nación, en vano vela la guardia. Así que Dios va a intervenir por medio de la oración, y Dios le dice a su pueblo, procuren la paz de esta ciudad, rueguen por la paz, porque en la paz, porque Dios envía paz, porque el pensamiento de Dios es paz, pero Dios responde a la oración de sus hijos, a la oración de su pueblo. Entonces, cuando Dios envíe paz, en su paz vivirán en paz, vivirán en prosperidad. Por eso tenemos que orar de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Dios es Dios de oración, y Dios quiere de que oremos intensamente por ello. Oremos por México. Les convocamos a un ayuno de 3 días. Estaremos ayunando en este tiempo que comienza en el mes de julio, donde estamos orando en el verano por la paz de México. El Espíritu Santo ha puesto este tema de oración, y estamos enseñando de la importancia de orar por nuestra tierra. Cada iglesia en cada nación debe bendecir a su propia nación. La iglesia está en la tierra para bendecir la tierra. La iglesia está en una ciudad para bendecir la ciudad. La iglesia está en una ranchería para bendecir su ranchería. La iglesia está en un ejido para bendecir el ejido. Cuando ya la iglesia no esté, entonces habrá tribulación cual nunca ha habido en la tierra, y ese será otro tema más adelante. Pero ahorita es el tiempo donde podemos cambiar cualquier circunstancia de violencia en la tierra por medio de la oración. El que ora va a ver el resultado de lo que está pidiéndole a Dios, porque Dios es Dios de paz. El pensamiento de Dios es pensamiento de paz. Por eso oremos por la paz de México. Son tiempos de cumplimiento profético. Este año 2019 es el año profético para un despertar. Es el tiempo de luz. Es el despertar para la iglesia de cada nación. Y si somos mexicanos, la iglesia de México despierta en este año para cumplir los propósitos divinos de Dios. Dios ama a México. Dios ama cada ciudad. Dios ama cada nación. El Salmo 60 del 1 al 3.
Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Andarán las naciones y los reyes a la luz de la iglesia. La iglesia está en un despertar. Es el despertar que Dios está trayendo. Hay un ataque del enemigo, pero la luz resplandece donde hay tinieblas. Así que sigamos alumbrando. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de este tema y esperamos que las bendiciones sigan con ustedes y nos vemos, Dios mediante, en nuestra próxima, en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Dios les guarde.